Sean bienvenidos a su programa Educación Física para Transformar Vidas. Les habla Diego Cárdenas. Nuevamente nos encontramos para hablar acerca de lo que nos gusta. Esta vez abordaremos desde el punto de vista del profesor Jaime Beltrán, el profesor José David Julio y el profesor Juan Carlos Urián, todos ellos licenciados de Educación Física, Recreación y Deporte, los planteamientos de Pierre Parlevas, Jean Lebuch y Pierre Bourdieu. Sin más preámbulo, iniciemos. Profesor Jaime, ¿quién es Pierre Parlevas? Cordial saludo, Diego. Muchas gracias por la invitación a su programa. También agradecer a la audiencia que nos escucha el día de hoy, que está ahí conectada, escuchándonos. Hoy les hablaré de un tema, pues, importante, de un, de una persona que le aportó o le aporta mucho a la educación física. La persona que quiso evolucionar, hacer cambios para que esto fluya de la mejor manera, sí, que la educación física sobresalga, dándole la importancia y la ubicación donde debe estar, ¿cierto? El, el, el personaje del cual les comentaré, pues es Pierre Parlevas. ¿Quién es Pierre Parlevas? Pierre Parlevas nace el 19 de febrero de 1934 en París, profesor de educación física, pero como tal no ejerce esta profesión, se centra más en la parte de la investigación, ¿sí? También es sociólogo, psicólogo, lingüista y aparte de esto fue la persona que dirigió durante 20 años el Instituto Nacional del Deporte y actualmente es responsable del laboratorio de los Juegos Deportivos y Ciencia de la Acción Motriz. Tenemos dos publicaciones importantes de Pierre, las cuales son la primera, pues los elementos de la sociología del deporte, y la segunda que hace referencia al léxico comentado en ciencias de la acción motriz. Esto es el resultado de una relación interactiva entre un individuo y otro. Les comparto acerca de la sociomotricidad impuesta por Pierre Parlevas. Esta hace referencia a una interacción en la que participa más de una persona, especialmente en los juegos y deportes colectivos, en donde los resultados son mucho más enriquecedores. En este caso, pues este grupo se divide en dos, ¿sí? El primero, pues que es la interacción sociomotriz de antagonismo, cuando los deportes contemplan adversarios o contrincantes, digamos que son los deportes de conjunto, ¿cierto? Entonces pasamos a la segunda, que es la interacción sociomotriz de cooperación, pues cuando por el contrario los participantes se complementan y auxilian durante la actividad. Les comparto esto muy resumidamente, pero de gran importancia. Yo sé que las personas que están conectadas o nos están escuchando tienen que ver con el deporte y la actividad física, para tener en cuenta estas cosas y por qué no hacer la invitación a que sigan investigando, ¿cierto? Acerca de la educación física y que ésta pueda sobresalir por mucho tiempo más, en donde en realidad se le dé la importancia que ella debe tener. Profe Jaime, le realizaré dos preguntas muy puntuales. La primera es, ¿qué conceptos dentro de las teorías abordadas considera que son importantes para el desarrollo de las intervenciones en el aula, dentro del campo de la educación física, la recreación y el deporte? Y la segunda es, ¿de qué forma dichos conceptos interactúan desde el ejercicio de intervención en la práctica pedagógica? Claro que sí, Diego, doy respuesta a su primera pregunta. Pierre Parleas, en un marco de una educación física de la psicomotricidad al exceso, ¿cierto? Podríamos decir que Parlevas acuñe una palabra que se transformará en la clave de su universo teórico. Sociomotricidad, ¿cierto? Y la opone a la psicomotricidad sociomotor. Es todo aquello que hacemos compartiendo con otros, sean los otros adversarios o compañeros o ambos a la vez, y que como contrapartida el psicomotor es lo referido a aquel sujeto que se mueve o se desenvuelve en solitario. El concepto de sociomotricidad pasará a formar parte del vocabulario de otra creación de Parlevas,
una nueva ciencia llamada praxeología o ciencia de la acción motriz. Dándole pues respuesta a la segunda pregunta, vemos que los aportes de los autores nos llevan a observar ciertos procesos, ¿sí? Que como docentes en formación tenemos que estar muy pendientes a ello. No podemos dejar por alto cada paso de cada niño. Y digamos que las actividades que realizamos mediante la idea central, ¿cierto? Enfocándolo a Parlevas, en relación a los juegos se plasman lo siguiente. Todo juego colectivo se organiza en función de las interacciones motrices, ¿cierto? Que aseguran las relaciones entre jugadores. Sobre la trama de la comunicación motriz se va a, digamos, tejer una dinámica sociomotriz del juego. O de manera más concluyente aún, la tarea lúdica, ¿cierto? O deportiva es de alguna manera la comunicación motriz de ella misma. Muchas gracias, profesor Jaime, por compartir con nosotros ese punto de vista. Continuaremos esta vez con el profesor José David Julio. Profe, háblenos de Jean Leboeuf. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan en este momento. Nació en el año 1924, fue formado como profesor de educación física, fue entrenador de baloncesto, fue entrenador de atletismo y enseñó psicomotricidad funcional y deporte educativo en el Instituto de Psicocinética en Suiza. Motivado por el interés de profundizar en el movimiento humano, estudió medicina. Se especializó en kinesiología y también fue licenciado en psicología. Profe José David, le haré dos preguntas como se las hice al profe Jaime. La primera es, ¿qué conceptos dentro de las teorías abordadas considera que son importantes para el desarrollo de las intervenciones en el aula, dentro del campo de la educación física, la recreación y el deporte? Y la segunda es, ¿de qué forma dichos conceptos interactúan desde el ejercicio de intervención en práctica pedagógica? De acuerdo al pensamiento del francés Leboeuf, podemos resaltar la importancia de las dos etapas en el desarrollo de las intervenciones en el aula. La primera etapa fue publicada en el año 1952, 1959 y 1961. Esta primera etapa comprende una reflexión acerca de los métodos y acerca de tres objetivos de la educación física que se proponían en Francia. El primer objetivo está relacionado con el ámbito médico, con la gimnasia correctiva y el desarrollo normal del niño. El segundo objetivo tomaba como base las costumbres del gesto natural y el tercer objetivo era la iniciación deportiva, donde propuso incluir ejercicios gimnásticos, ejercicios naturales, juegos, deportes y bailes. También propuso una segunda etapa en el año 1966, 1971 y 1987 fue publicada. En la segunda etapa se da la creación del método de la psicoquinética aplicado al desarrollo de las personas, es decir, se instaura como una educación por el movimiento dentro del contexto de las ciencias de la educación. Dentro de esta etapa también podemos resaltar el concepto del movimiento, ya que según el autor el movimiento es fundamental en el desarrollo de una persona, tanto así que intentó crear una ciencia del movimiento que pudiera ser aplicada tanto en la educación física como en la psicomotricidad o en la fisioterapia. Diego, y para responder la segunda pregunta, debo traer a colación los conceptos abordados en la primera intervención, los cuales tienen una relación directa con la práctica pedagógica, ello teniendo en cuenta que la misma se desarrolla en unos escenarios donde se pueden aplicar los métodos, los objetivos de la educación física propuestos por el autor, es decir, por Leboeuf, así como la aplicación del movimiento como eje central en la realización de las actividades
en el contexto pedagógico de la educación física, la recreación y el deporte. Muchas gracias, profe, por compartir sus conocimientos con nosotros. Continuaremos esta vez con el profesor Juan Carlos. Profe, háblenos de Pierre Bourdieu. La historia de Pierre Bourdieu nació en Denwin en 1930 y falleció en París en 2002. Su causa de muerte fue un cáncer pulmonar. Su profesión fue un sociólogo más relevante del siglo XX. Su trabajo se centró en los ámbitos de la sociología de la cultura, la educación, los medios de comunicación y los estilos de vida. Fue profesor de sociales y fue director en un colegio en Francia. Su primer trabajo fue la sociología de la educación y el análisis de las desigualdades sociales en el sistema educativo. Profe Juan Carlos, le haré las mismas dos preguntas que le hice a los profesores Jaime y José David. La primera es, ¿qué conceptos dentro de las teorías abordadas considera que son importantes para el desarrollo de las intervenciones en el aula dentro del campo de la educación física, la recreación y el deporte? Y la segunda es, ¿de qué forma dichos conceptos interactúan desde el ejercicio de intervención en práctica pedagógica? Pierre ha tenido sus tesis, tiene que ver el cuerpo de las prácticas corporales, donde Pierre ha tenido su análisis y sus propuestas sobre el desarrollo social. También ha tenido su campo social para todos los practicantes que hace parte de los corporales. Ha logrado tener algo de las ciencias sociales y humanas, donde se justifica el cuerpo de la educación física, que solo puede ser indagado desde la práctica. Ese era el proyecto de Pierre. Muchas gracias, profesor, por compartir con nosotros su punto de vista. Es importante resaltar que para Parlevas, la educación física no es una ciencia, sino que la considera como una práctica donde el docente debe ejercer una influencia hacia el alumno. Leboeuf enfatiza toda la relación del aprendizaje motriz a las etapas del desarrollo. No siendo más, quiero agradecer la asistencia a este programa a los profesores invitados. Hasta una próxima.